Bueno, vamos allá. Entonces, seleccionamos, pues eso, una instrumental que nos mole. Vamos a escoger esta vez a Metlas, ¿vale? Bien. Vamos a vídeos. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí de Metlas? A ver, el primero, si nos peta, pues guay. Si no, pues tampoco. Vale, vamos a ver qué suena aquí. Vamos a ver, tío. Dale. A ver. No hago nada, tío. Suena esto, tío. Peta. Vale, sí, suficiente. Bueno. Vale, bien. Bueno, pues a continuación lo que hacemos es descargar el... Vamos a la barra de direcciones, copiamos la dirección. Vamos a nuestro convertidor de YouTube. La copiamos, vamos a nuestro convertidor de YouTube. Pipa papá, toma los gachitos. Toma los gachitos. Esperamos a que cargue. Puto navegador. Vale, pegamos aquí en la barra esta. Pegamos la dirección, convertimos. Pim pam pum. Esperamos ahí. Tararí, tararí. Tararí, tararí. Yo me quedo con el gato. Usamos el Fluto, que va bastante bien. No da mucho problema y siempre está disponible. Le damos a descargar. Vale, aparece ventana emergente. Cerramos y volvemos. Descargar. Otra vez ventana emergente. Cerramos. Volvemos. Descargar. Que ya está descargando, me parece. Sí. Vale. Entonces, una vez que lo tenemos descargado, pues vamos a la Audacity. Abrimos. Y pues eso. Pegamos en una pista la instrumental descargada. En este caso de Metlas. Vale. Vamos a aceptar. Vamos a abrir. Le damos a abrir archivo. Abrir. Ahí tenemos en descargas ya directamente. Ahí tipo Lil Peep, tal, no sé qué. Pim pam pum, Type B, Fade Impulse de Metlas. Vale. Pues le damos y ahí la tenemos ahí. Escuchamos cómo suena. Vamos a darle ahí. Cerrar esto. Mierda. Vale, sí. A ver. Vamos ahí y esto suena tal que así. Vale. Vale, bien. Bueno. Pues entonces ahora lo que nos queda es darle a ponernos a escribir, ¿vale? Venga, vamos a ello. Pues nos ponemos a escribir, más o menos, a darle caña al tema, ¿vale? Lo que nos inspire, instrumental, ¿vale? Yo escribo así, todo seguido. Sobre la batería, más o menos ahí, rollo casi automático. Cogemos y a escribir. Venga, pim pam pam, pim pam pam, pim pam. En este caso rollo, pues eso, alternativo. Nos grabamos, tal, vale, venga. Ponemos el móvil ahí, en cámara frontal y a grabar. Del fracaso, Dios de la fortuna. Y vamos una vez que lo tenemos grabado, yo luego haré un clic con el vídeo este autograbado. Pero bueno, ahí os enseño cómo va el rollo de... Bueno, una vez que lo tenemos, comprimimos la pista. Tenemos grabada ya la voz. Cogemos un trocito, reducimos el ruido, reducción de ruido, obtenemos el perfil de ruido, vale, seleccionamos todo, defecto, reducción de ruido, aplicar. Ok, vale, ahora copiamos la pista en otra pista mono, en otra nueva pista. Vale, para darle un sonido espacial, lo que hacemos es lupa,
casi hasta ahí. Cuando salgan los puntitos le damos y movemos el bloque. Yo lo muevo 3 veces. 1, 2, 3. 3 veces y media más. Medio más. Medio, ¿dónde vas? Ahí. Y medio más, vale. A la izquierda 70, a la derecha 90, la de arriba, ¿vale? Y le damos así un sonido espacial. Sonido 3D, que es lo suyo, ¿vale? Y suena, pues esto suena, va a sonar tal que así en cuanto lo tengamos. Recortamos ahí un poquitín. Esto yo lo hago así un poco a lo bravo, sin hacer demasiado hincapié. Mezclamos las pistas, ¿vale? Bien, mezcladas, las seleccionamos y las amplificamos, ¿vale? Y la amplificamos. Ya es una pista estéreo, vale, efecto, amplificar. Ya nos da él por defecto, nos amplifica. Luego efecto, latencia y reverberación. Latencia lo tenemos al máximo. Yo lo pongo siempre al máximo. En latencia otra vez eco. Lo tengo a 2 y a 0,2. B02, 02. Vale. Y ahora le damos al Master. Muse FX. Master a tope. Hybrid Modern. Aplicar. Vale, ya nos lo hace. Luego ya tendremos ocasión de bajarle decibelios. Vale, ahora la copiamos, la pegamos para darle presencia, doblamos las voces y bajamos la amplificación del instrumental, que estaba muy alta. Vale, la copiamos y la doblamos. En una nueva pista estéreo. Ok, venga, plus. Ahí pegada, perfecto. A ver cómo suena esto. Vale, ya lo tenemos, vamos a bajar un poquitín porque se va a distorsionar un poco, fijo. Un poco no seguro. Entonces vamos a bajar ahí al 3, menos 3, menos 3 y las voces lo mismo, un menos 2 yo creo. Menos 2, a ver cómo suena esto. Vale, vamos a ver. Bueno. Vale. Suena guapo, ¿eh? Suena guapo. Vale. Bien. Vale. Ahí. Los 4. Tengo mucha prisa para todo. No sé por qué. Bueno, vale. Mezclamos y generamos. Envolvente. Seleccionamos. Bajamos ahí. Amplificamos. Menos 7. Yo, bueno, un poco menos. Menos 6. Menos 6,2. Aplicar. Vale, para que no rompa el sonido ahí arriba. Vale. Y ahora lo copiamos. O sea, lo exportamos. Exportamos el audio. Yo lo voy a titular, por ejemplo, Hijo del Fracaso. Sí, Hijo del Fracaso. Hijo del Fracaso. Vale, bien. Copiamos para meter los metadatos. Vale. Vamos a los metadatos. Sustituimos medlas por KDM. KDM, ahí está. El nombre de la pista. Pegar. Vale, Hijo de Fracaso, Music, Alternative Rock, por ejemplo. No sé, puede ser, ¿no? Vale. Y aquí en comentarios yo pongo mi dirección del canal, ¿vale? Voy a mi canal. Vale, voy a ver canal. Lo copio de la barra de direcciones. Copio ahí el canal. Vale, bien. Copio. Minimizo. Vuelvo aquí y pego. Vale, y ahora acepto. Ya tengo ahí el canal, acepto y exporto. Vale. Esto de cara a las búsquedas y todo eso, pues va, yo creo que va guay. Bien, pues ahora vamos al Badland, masterizamos. Yo hago este máster con el Badland, que es gratuito, le doy el universal. Primero cargo la pista. Vale, cargamos la pista. Buscamos ahí en Music. Señor, ten piedad. Bendito sea. A ver, ¿dónde está? Hijo de Fracaso. Ahí, Hijo de Fracaso. Vale, bien. Ok. Cargó. Y ahí vemos cómo suena. Pim pam pum, la universal, que es la que suena más potente. Tenemos unas opciones gratuitas que suenan muy bien. Suena muy bien esto. Es un pavo, pues suena bien. Bien, pues ahora lo descargamos. Vamos a descargar. Vale.
McKay. Ya lo tenemos ahí, 76, 100, vale. Bueno, pues a continuación vamos a grabar algo para vídeo. Esto fue un error mío, pero bueno, da igual, lo dejamos ahí puesto. Yo solo con un capturador de imágenes pues grabo unas imágenes chulas o lo que sea que me inspire la instru. En este caso escogí esto, que no lo voy a hacer al final porque voy a poner nada más que el logo de Cafia y fuera. Esto para otra, ¿vale? Esto mola, ¿no? El rollo otros mundos y tal, vale. Planeta de los simios. Venga, va. Venga, Manolín, volvamos para allá. Vamos a seguir con nuestro rollo. Vamos al Movie Maker para hacer la grabación, para hacer el clip. Un clip rápido, sencillo. Yo ya tengo en los archivos en el proyecto, en mi película, todo ya el opening y el closing de mis vídeos, que es el de Kidien y la muerte esa con la guadaña. Vale, entonces por el medio le voy a meter, por ejemplo, el logo de Cafia y listo, para acabar rápido. Y así ya lo colgamos en un momento y veis cómo va todo el proceso terminado ya. En otro caso metería otro vídeo o lo que fuera, ¿no? Lo que estábamos viendo antes de los monos y su puta madre. Vale, metemos el logo de Cafia, agregamos la canción ya masterizada, ya hecha, tal, que hemos visto. Ya la tenemos ahí en descargas. Hijo del fracaso 1, bueno, ya lo había hecho antes, por eso sale el 1 ahí. Vale, Hijo del fracaso, plus. Vale. Y lo que no me acordé de poner, ahora que lo recuerdo, es el título. O si lo puse, no lo recuerdo. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a proyecto y ajustamos a la música. Bien. Como nos queda un poco demasiado... Bueno, nos queda casi al final y se va a confundir un poco con el closing del vídeo. Vale, entonces lo que hacemos es cortar ahí. Vamos a darle un poco más de tiempo. 15. Ya hay un pequeño piquito que sale ahí, que debo ser yo diciendo una chorrada, como un vale o algo así. Efectivamente, vale, pues nada, lo cortamos con un poco de ojo de buen cubero. Si ojo tenemos de cubero es. Vale, dividir, quitar. Vale, entonces miramos a ver cómo queda esta mierda. Vale, ya se funde ahí con el jijijijaja del KDM Music. Vale, ya suena esto. Vale. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora lo único que hay que hacer es coger y guardar el proyecto como vídeo. Vamos a principal. Vale, venga, sí, venga, pesado. Vamos a principal, guardar película para YouTube. Le damos el nombre. Yo suelo poner rap y hip hop /, hijo /, del / fracaso / KDM / music / Café La Mafia Prod. Vale, guardamos, que nos lo guarde directamente en vídeos. Vale, ahí tenemos el proceso creativo, tal y cual. Vale. Bueno, pues a continuación cerramos aquí. Bien, a continuación nos vamos a crear en nuestro canal de YouTube. Vale, crear. Ponemos esto un poco. Vale, ya está. Bueno, entonces vamos a crear. Elegimos el archivo. En este caso, como lo llamamos en vídeos, vamos a vídeos. Bajamos. Rapid Hip Hop. Hijo de fracaso. Hijo de fracaso, ahí está. Hijo de fracaso. Doble clic. Vale. Vale, lo tenemos. No le buscamos más vueltas, ni describo nada, ni nada. Selecciono todas las listas que tengo hechas.
Vale, las selecciono todas para meterlo en todas las listas, da igual. Vale, bla 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 y bla bla. Le damos a hecho. Vale, bajamos, mostrar más. Ponemos la fecha de creación. Vale, hoy estamos a 7, enter. Ubicación del vídeo, Café Mafia Prod. Ahí está, Café Mafia Prod. Ahí está. Le damos un clic. Clic. Vale, siguiente. Añadimos pantallas finales. Le damos ahí a este, por ejemplo. La mejor opción, elegimos un vídeo específico. La anterior, siempre la anterior. Y el icono de suscribirse. Siguiente, siguiente. Y configurar como está de inmediato. Ala, que fue directamente ya. Ala. Y para allá va. Y luego pues compartimos ahora compartimos para que se entere la peña. Vale, al Face. Vamos al Face. Face to Face. Vale. Ahora, compartir. Siguiente directamente. Y compartir. Vale. Vamos al puto ex. Vale. Vamos al ex. Esto fuera, que ya lo tenemos ahí por duplicado. Yo suelo borrar esto para no dar publicidad a YouTube y que vaya a lo que me interesa. Eso es. Porque pueden ir a YouTube y no ir a ver a mi vídeo. Y yo vengo a hablar de mi vídeo. Vale. Bueno, copiamos ahí la dirección. Pero al Blogger, abrir una nueva entrada. El Blogger también da mucho juego. Una peña que le gusta los blogs. Pegamos ahí en YouTube la dirección, la URL, enter, ahí nos sale el vídeo, insertamos, dice insertar, pum, insertamos. Ahora yo le suelo copiar aquí el título, lo doble clic, lo selecciono, copio, vuelvo al Blogger, aquí abajo lo pego y lo publico. Ahí, ras, confirmar, sí, vale. Y ahora bajamos por aquí y vamos a ver blog, y decimos que sí, y ya lo tenemos ahí. Y compartimos. Esto lo suele ver bastante peña y da juego. Vale, compartimos en Facebook. Tarda un poquitín. Entre que llegan, no llegan, pim pam. Pegamos el título y compartimos. Vale. Y lo mismo para con el ex. Antiguo Twitter. Vale. Vamos allá. No carga. Cerramos ventana. O vamos ahí. Vamos a la barra de direcciones. Le damos un enter. A ver si carga. Tarda un poquitín. Tiene que pedir permisos y todo ese rollo. Hablar unos con otros. Las máquinas entre sí. Terminator viene por nosotros. Vale. Compartimos otra vez. Nada. Ahora. Vale. Ya tenemos ahí. Pues ahora en cuanto salga. Compartir. Postear. Y ya lo tenemos otra en X. Vale. Cerramos. Y bueno, pues ya está. Vamos a nuestra página. Ya entre tanto y que no, pues ya debe estar estrenándose el super hit, este último que nos hemos currado ahora. Vale. Ahí está. Vamos a ver si carga esto. No jode a vez. Joder, hace frío aquí. Bueno, dale ahí. Le damos ahí a estreno. Pim pam pum. Vale, y yo creo que ya se está estrenando. Efectivamente. Ahí está. Tatachín, tatacham. Ahí está, estrenándose. Hijo del fracaso. Vale, luego lo configuraremos la descripción y todo eso tranquilamente. Pero pues eso es. Hasta ahí podemos leer. Bueno, espero que os haya gustado. Si os moló, pues escuchar el tema. Si no, pues también. Suscribíos, compartid. Aquí hay de todo y para todos los gustos. Vale. Bueno, pues ahí está, hijo de fracaso. Aquí bien.